bienvenidos. Es tiempo de hablar aquí en Digital TV Perú. Les saluda Reinaldo Aragón. En esta oportunidad con nuestros invitados, Beatriz Mejía Mori, abogada y presidenta del Instituto Educa Bien. Gracias, Beatriz, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. En este programa. Y también tenemos a un representante de los padres de familia. Edgar Trejos es presidente de la Coordinadora Nacional de APAFAS del Perú, de las asociaciones de padres de familia, que tanto se están tratando pues de que participen en todo este proceso educativo. Gracias, Edgar, por estar con nosotros. A usted, amigo Reinaldo Aragón, por esta invitación. Muy bien. Bueno, el currículo escolar, todavía en cuestión. Hay sentencias, ¿no? Hay una que está pendiente en el Poder Judicial, en la Corte Suprema, y hay una medida cautelar aceptada que dice que no se debe implementar el enfoque de género como construcción social. ¿Qué es lo que está pasando, Beatriz? Que hasta ahora ya ha pasado buenos meses y todavía no hay una resolución definitiva de la Corte Suprema. Bueno, lo que tenemos que admitir es que el cambio de gobierno de Kuczynski a Vizcarra no ha traído una renovación de las definiciones de políticas públicas. Todo lo que se reclamó al gobierno de Kuczynski no ha sido rectificado. Y uno de los ámbitos en que no se ha rectificado y se continúa como una aplanadora con la política contraeducativa de millones de niños peruanos es en el sector educación. Y este sector de educación tú has visto el discurso del señor Daniel Alfaro ante la Comisión de Educación del Congreso. Que ha sido muy decidora, ¿no? Porque se ha podido escuchar al propio ministro ratificarse en estas posiciones. Es el mismo discurso de Saavedra, el mismo discurso de Martens, él lo ha repetido. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La comprobación de que este plan de imposición de toda esta agenda de género continúa, no solamente en el sector de educación, sino en todas las políticas públicas. Tú te das cuenta que en el sector salud, todas las medidas legislativas y todas las acciones, los programas de salud están enfocados al género. Y mientras tanto tenemos millones de peruanos que se están muriendo de frío, que se están muriendo de hambre, millones de niños con anemia. O sea, es una cosa increíble. Hay millones de personas que están sin acceso a la salud, ni pública ni privada, no tienen acceso a la salud. Y sin embargo, hay una priorización del tema de género. Y como que todo el problema del Perú se va a resolver haciendo a las mujeres abortar. Entonces, toda esta perversión del entendimiento del gobierno de la nación es algo que tenemos que ser conscientes que no se le ha ocurrido pues al señor Kuczynski, ni se le ha ocurrido al señor Vizcarra, ni a sus ministros hacerlo. Mira, yo tengo acá, ven esta guía, es la guía de educación sexual de la UNESCO. Lo curioso es que si tú lees todo este manual, es la última. Es el manual de imposición de la educación sexual de la ONU a través de UNESCO, que es un organismo especializado en educación, para la educación sexual de todas las naciones. O sea, ¿de cuándo aquí? Yo quiero recordarle a la gente, porque la gente ahorita está, como no sabe, no está informada, cree que tiene que ser así. Pues para eso estamos nosotros. Acá hay un documento, hay que decirlo. Acá hay un documento que es de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ¿no es cierto? UNESCO. Que se supone debería ser pues algo positivo para la educación de todos en el mundo. Y con carácter de recomendación, no de imposición. Claro. Entonces, hace unos 10 años, todos estos organismos internacionales daban propuestas a los países de lo que, en todo caso, pudieran aplicar en diferentes políticas públicas. Ahora son impuestas. Entonces, no hay ningún parámetro, ni en derecho internacional público, ni tampoco en cuanto a la Constitución peruana, que obliga al Perú a someterse a estos dictados. Y si tú encuentras, por ejemplo, acá yo he marcado esta paginita de esta guía de educación sexual. Que uno la puede encontrar en internet. Eso lo he bajado de la web, por supuesto, sí, de UNESCO. En la página 5 de esta guía. Y está en español, ¿no es así? Mira, no, está en inglés. Está en inglés. Pero dice lo siguiente. El desarrollo sexual de una persona es un proceso que comprende lo psíquico, fisiológico, emocional, social y cultural. Esto es algo que está intrínsecamente vinculado con el desarrollo de la identidad del género, que es el resultado, ¿no es cierto?, de la manifestación de todas estas áreas del ser humano en una situación socioeconómica y cultural específica. O sea, es el concepto cultural de la construcción del género, que tú te identificas con un género de acuerdo a las condicionantes sociales, exactamente lo que es materia de discusión en el currículo nacional
y que una sentencia de la Corte Superior de Justicia de Lima ha dicho que no se debe enseñar a los niños peruanos y le ha ordenado al Ministerio de Educación que lo quite del currículo nacional. Sin embargo, no solamente no han hecho caso, hay una medida cautelar que ellos debieran cumplir y no están ejecutando. ¿No? Hay una clara violencia y resistencia a la autoridad, un desconocimiento de las sentencias judiciales que es deber del presidente de la República cumplir y hacer cumplir las sentencias judiciales. Y en este caso la están inobservando flagrantemente. ¿Por qué razón? Porque esta es una aplanadora. O sea, esto es parte de un plan de imposición del nuevo orden mundial, que es un sistema de gobierno único. Y yo lo que quisiera, Reinaldo, es que en este tipo de debates se entienda el problema real, porque este no es un problema de discusión entre fundamentalistas religiosos y gente liberal o progresista. Claro. Eso es un engaño. Tampoco es la lucha reivindicativa de los grupos homosexuales o que tienen una orientación sexual distinta a la que debieran tener conforme a su sexo biológico. Tampoco es la lucha contra la violencia que afecta, digamos, contra la mujer. Contra la mujer o la sociedad. Ni el machismo, la causa de que a las mujeres las estén matando de la manera que las están matando, porque machismo ha habido en el Perú desde que este país se fundó, porque es un país, y en Latinoamérica el machismo está muy acentrado. Sin embargo, no se daban este tipo de asesinatos tan crueles como se están dando ahora, producto de un acrecentamiento de la violencia generalizada, la pérdida de valores, además el influjo de una serie de mecanismos de deformación del pensamiento social que está provocando desquiciamiento social, se está provocando enfermedades psiquiátricas, patologías psicológicas, y todo esto está desencadenando en que haya incluso el fomento de la drogadicción. Si dicen que la marihuana es una panacea que cura enfermedades terminales, entonces los chicos, ¿por qué no pueden fumar marihuana? Pero vamos a ir a ese punto, pero digamos, viendo este documento, que esto es una imposición. Que es una imposición. Es una imposición. Y que está violentando el sistema jurídico nacional. ¿No es cierto? Los peruanas y peruanos que ven nuestro programa, los peruanos nos regimos por la constitución política de nuestro país, que ha sido discutida, que ha sido dada y puede ser una asamblea constituyente. En una asamblea constituyente y que puede ser modificada, están las formas, ¿no es cierto? Claro que pero sí. Está vigente. Pero está vigente, hay una ley y nadie puede decir, no, yo tengo una ley mejor o yo tengo una propuesta mejor, así que vamos a hacer como me parece. No. Todos los peruanos nos regimos por la Constitución y nuestras propias leyes. Y si vienen de fuera y nos dicen, no, tú debes, peruano, pensar o hacer así o asá, pues le vamos a decir, no se puede porque tenemos nuestra Constitución. ¿Es así? Exacto, pero por eso es que el señor Kuczynski nos ha metido una deuda de 55.000 millones de dólares en un año de gobierno. De la que nadie habla. De la que nadie habla, pero usted sabe, señor, señora que me está escuchando, jóvenes que nos están escuchando, ¿por qué en este momento tenemos que pagar más dinero por esta taza de café o más dinero por esta agua que estamos comprando en una bodega o por una hoja de papel para hacer nuestro trabajo del colegio o de la universidad o para trabajar? ¿Sabe por qué? Porque tenemos que pagar los 55.000 millones de dólares con los cuales nos ha endeudado el señor Kuczynski. Entonces la gasolina nos cuesta más y todo nos cuesta más. Lima y Perú estamos nosotros como uno de los países y ciudades más caros de América. Pero además esto tiene una segunda llave que es la más peligrosa todavía. No solamente que nos han endeudado hasta el año 3000 y nuestros hijos y nietos tendrán que pagar esa deuda, sino que es una trampa para que si, por ejemplo, entra un gobierno independentista y dice, yo no voy a aplicar esto, no voy a aplicar el nuevo orden mundial, y mi país, el Perú, va a ser una república independiente y soberana, como lo dice su constitución, entonces vienen ellos y te dicen, pero tienes una deuda de 55.000 millones. ¿No? Te empiezan a condicionar y a chantajear para que tú sigas imponiendo este adefesio y destruyas a tus propios niños con tal de hacerlos dependientes del sistema de gobierno único mundial. Bueno, y aquí entonces estamos viendo, y ahí está la información, están los documentos, para que usted que nos ve sepa de dónde viene toda esta andanada, esta fuerza con la que defienden todo este tema de género. Pero estamos también con Edgar Trejos, de la Coordinadora Nacional de APAJAS, que pues han reunido a todas las asociaciones de padres de familia que están en acción. ¿Qué piensa Edgar Trejos? ¿Qué es lo que le dicen los padres de familia? Porque usted pues recibe los llamados, digamos los comunicados y las preocupaciones de los padres de familia. Así es. Mi estimado amigo Reinaldo, un saludo a la doctora Beatriz Mejía. Sí. Los padres de familia hemos tenido hace poco, el domingo 1 de julio de 2018, una asamblea nacional, donde han venido acá a Lima
presidentes de APAFAS, padres de familia y madres de familia dirigentes de APAFAS, acá en todo Lima. el país. Así es, donde se ha debatido democráticamente y se ha puesto en conocimiento, ¿no?, que el Ministerio de Educación no está cumpliendo con la orden del Poder Judicial, ¿no?, con la resolución número 30 emitido por la primera sala civil, en la cual declara nula su resolución ministerial 281 del Currículo Nacional de Educación Básica respecto al enfoque de género, en la cual exhorta al Ministerio de Educación que promueva e implemente un mecanismo específico democrático, deliberativo, transparente y efectivo para que la sociedad y los padres de familia participen bajo las diversas modalidades en la formulación de las políticas públicas de educación. Eso es lo que dice el Poder Judicial. Así es. ¿No es cierto? Y está vigente. Y a la fecha, a nosotros no se nos ha invitado. Perdón, entonces se ha hecho llegar este documento aquí está a el mesa documento. de partes. Aquí está el documento y aquí está. ¿Cuándo? El 4 de junio se ha ingresado, ¿no?, haciéndole ver al ministro de Educación 4 ¿no?, de junio. que realmente no se nos ha considerado, no se nos ha invitado como padre de familia para poder cumplir nuestro derecho constitucional, y asimismo también nosotros tenemos una ley de APAFAS, la 28 en la cual nos faculta a participar, ¿no?, en la educación de nuestros hijos. La participación de los padres de familia, representadas también en las asociaciones de padres de familia, que son las APAFAS, y que todos los padres de familia que tenemos hijos en el colegio lo sabemos, ¿no es cierto?, no han sido convocadas por el gobierno, ¿no? Así es. Y se reclama con documentos. Los padres dicen, hey, ¿cuándo nos convocan? Y el ministro ha tenido, pues, la facilidad de decir que sí se lo Pero convoca. no quiere invitarlos, no quiere convocarlos. Entonces eso a nosotros nos preocupa y nos indigna, ¿no?, por lo que esto se ha debatido, esta actitud, y lamentamos que realmente el gobierno del señor Martín Vizcarra sea la continuación del señor Pedro Pablo Kuczynski y que siga aplicando estas políticas, ¿no?, extranjeras, de otros intereses, de poderes, de organismos internacionales, en la cual impone a nuestra nación peruana, ¿no?, dejando de lado la opinión, la voluntad del padre de familia. La voluntad del padre de familia es que realmente rechazamos, y esto es un acuerdo que ha salido de la Asamblea. ¿Cuántas organizaciones de APAFA han participado en esta convención? Han venido, de las 25 regiones han llegado a Lima 18 regiones, representantes padres de familia, ¿no? Que además no tienen el presupuesto. Cada padre de familia tiene que poner su boleto, además de los gastos educativos que ustedes saben, pues cómo es el esfuerzo de los padres de familia, porque estamos hablando acá sobre todo de asociaciones de padres de familia de colegios estatales. Gracias. ¿No es cierto? Colegios públicos, Colegios donde públicos. uno de los puntos, ¿no?, de donde se ha acordado el punto 3, es que los padres de familia APAFAS rechazamos la imposición de la ideología de género e enfoque de género en los colegios de nuestros hijos. Exigimos al Minedu que se elabore el diseño curricular escolar con la participación de los padres de familia y los maestros, ¿no? Esto se ha hecho ingresar al despacho presidencial el 26 de junio, ¿no? Entonces el presidente Martín Vizcarra tiene conocimiento. Los padres de familia estamos a la expectativa de que realmente este gobierno está provocando a los padres de familia a nivel nacional. Permítame el documento, por favor, porque esto es dentro del marco que se ha hecho una asamblea debido también a la huelga también magisterial que se dio, pero dentro de uno de los puntos de la agenda era tratar el punto 3, que era sobre la ideología de género. Pero ya que estamos hablando, doctora Mejía, de los reclamos, pues de los padres de familia, también se pide los comedores escolares gratuitos, que ahí sí debería preocuparse el Estado el poder ofrecer una alimentación como hacen en la mayoría de los países de América Latina a los alumnos, de proporcionarles buenos libros, cuadernos, lápices, todo lo que necesitan para su formación. Aulas implementadas, ¿no?, de acuerdo, para que mejoren los aprendizajes de nuestros hijos y no estar últimos en la educación a nivel de Latinoamérica. No, y con respecto a este punto, que tanto se está hablando que la prueba PISA, y que no pasamos la prueba PISA, y que para poder ratificar a Saavedra, ¿recuerdas que pasamos la prueba PISA? Así es. O sea que debido a la habilidad de Jaime Saavedra, entonces pasamos la prueba PISA de un día para el otro. Eso es una gran mentira. Así es, fue un engaño, muchachos, fue una farsa. Y ten en cuenta que la OCDE es la que califica. Hay un sector de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, con sede en París, que por eso le llaman el Club de París, que es justamente la madre del cordero, o sea, el órgano técnico de imposición del nuevo orden mundial, y que dijeron que de un momento a otro en el Perú habíamos pasado la prueba PISA. Si tú revisas los libros del Minedu de primero a quinto y secundaria, son pobrísimos en contenidos educativos. Y en errores terribles. No, los errores son a propósito, porque esto de 3 más 2 igual 7 no es que se equivocaron, es que la perversión del diseño va orientado a que todo pueda ser.
O en el mundo al revés todo puede ser. O sea, mira hasta dónde llega el punto. Antes de entrar estábamos conversando acá con el padre de familia, el señor Edgar Trejo, respecto a esta metodología de transculturización por medio de la quiebra de la moral de las sociedades del mundo, que es lo que están haciendo con esto. Entonces, para quebrar la moral a una persona y luego dominarla, hay un thriller de una película de Montesinos que se titula Caiga quien caiga, pueden entrar a la web y encontrarlo, donde Montesinos dice, para dominarlo tienes primero que quebrarle la moral. Eso es un principio militar que conocen todos los militares, tienes que quebrarle la moral. Por eso es que al ejército vencido, inmediatamente lo empiezan a torturar, a atormentar para que luego los puedan controlar, los puedan dominar. Entonces, eso es lo que están haciendo con nosotros, o sea, nos están quebrando la moral de los niños y de las familias, porque tú crees que tus padres están felices. Mejía, tú estás diciendo de que 3 más 2 es 7 y que eso es a propósito lo hacen los libros, propósito, ¿no es cierto? Así es. Para que todo lo que se ha enseñado antes entre en cuestión. ¿No? El relativismo elevado a la máxima potencia. A la máxima expresión y para que, digamos, lo irracional se convierta en racional. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que quieren producir un desquiciamiento de los niños por la hipersexualidad distorsionada, porque los están homosexualizando con estos contenidos. Es falso que con el famoso enfoque de género, que es ideología de género, estén buscando la igualdad entre el hombre y la mujer. Eso es una tremenda mentira. Lo que hay es contenidos dirigidos a hacerles creer a los niños que pueden escoger la identidad de género que mejor les parezca, sin importar su sexo biológico, y si tú le enseñas eso a un niño pequeño, hasta que llegue a los 14, 15 años, se convierte en cualquier otra cosa menos en lo que debe ser. Entonces, esto, hay que decirlo, Reinaldo. Edgar Trejos, que es el coordinador de la Nacional de las APAFAS, dice, ¿qué se está pretendiendo hacer con este currículo escolar? Distorsionar la verdad, lo acaba de decir. Por supuesto. ¿Por qué? Los padres de familia vemos cómo quieren imponer, ¿no?, el Ministerio de Educación a través de la currícula escolar en los colegios de nuestros hijos, ¿no? Venirle a decir que si todo padre de familia sabemos que nuestros hijos han nacido niño o niña, hombre o mujer, ¿no? Pero cuando vienen con esas frases que se han encontrado el año pasado, que se han hecho las denuncias, de la cual su identidad sexual se puede construir, ¿no? Realmente a nosotros eso nos preocupa. Y realmente el Ministerio de Educación entra a un campo en la cual no pueden ellos hacer eso. Eso le pertenece a los padres de familia. El hogar de los padres de familia es donde nosotros le damos la identidad a nuestros hijos. Y ellos no pueden trastocar la inocencia de nuestros niños, ¿no? Ante eso, nosotros los padres de familia, las madres de familia, hemos rechazado tajantemente. Ellos no pueden venir realmente a pervertir la mente, la inocencia de nuestros niños. Y a las pruebas nos remitimos. ¿Por qué? Porque mucha gente podría decir, no, es que estos son fundamentalistas religiosos, están imaginándose fantasmas. Pero tú ves que en este momento los chicos de secundaria, la mayoría, tú le preguntas, a mí me contó esto una maestra, son bisexuales. ¿Por qué? Porque el instinto heterosexual es tan fuerte que los niños pues se sienten atraídos por una persona de su sexo opuesto. Pero como en el colegio les dicen que es perfectamente normal tener relaciones sexuales con las personas del mismo sexo, entonces están practicando ambas cosas. Y entonces en este momento los chicos se declaran bisexuales. ¿Para eso usted manda a sus hijos al colegio? ¿Para que los conviertan en bisexuales o en homosexuales? No, pues, señor. Eso no es educación sexual. Eso es perversión sexual. Bueno, y el tema es fundamental, ¿no? O sea, partiendo desde el inicio. La Constitución y la Ley de Educación dice que los padres de familia tienen que ser convocados. Que los padres de familia participan activamente, dice la Constitución, en la educación de sus hijos. Y aquí están las cartas de las asociaciones de padres de familia. Pueden haber muchas más y seguramente las hay. Y no han sido convocados. ¿Han tenido respuesta a esto? Absolutamente nada hasta el momento, ¿no? Ahí está. No hay respuesta. No hay respuesta. También se ha dirigido al despacho presidencial y tampoco hay respuesta. Así es. Mira, nuestro instituto, Educa Bien, remitió una carta al ministro pidiendo los libros, los textos escolares, porque sabíamos que a una reunión de privilegiados que ellos habían invitado les habían repartido los textos de secundaria. Entonces pedimos, a igual razón, igual derecho, que nos hagan llegar el documento en PDF. Que además están en la obligación de hacerlo. Así es. Por transparencia. Bajo la ley de transparencia, ¿no? Y porque somos un organismo especializado en estos temas que podemos hacer una calificación inteligente del asunto. El tema es que, mira, acá me responden que no me los pueden dar porque no los han concluido. Acá está. Puedes ver, acá está. Que no se han concluido, no pueden atender mi pedido. La pregunta es, ¿cómo entonces ¿Cómo le repartieron al grupito ese privilegiado? Que dicho sea de paso me lo hicieron llegar a mí, ¿no? Los de secundaria.
hay un sectarismo, hay una discriminación. Y no es cierto que se han vuelto súper cucufatos y se han pasado para el otro lado, no es cierto. Lo que han hecho es publicar ambas opiniones. Por ejemplo, han publicado una opinión, una entrevista a Susana Chávez, que es directora de Promsex y promotora de toda esta agenda, donde dice que está a favor de la unión civil, a favor del aborto. Entonces, eso no lo mencionan. O sea, están poniendo esas cosas igual como ponen también un texto en comprensión lectora. Eso no está en educación sexual. En comprensión lectora ponen un texto del doctor Maestre, que en paz descanse, ¿no es cierto?, que opina sobre la virginidad, además opina como médico psiquiatra que sería recomendable pues que la gente llegue acá hasta el matrimonio. Sus razones tendrá, yo creo que tiene mucha razón valedera el hecho de poder guardar castidad hasta el matrimonio, y a alguien le puede parecer que eso es una tontería. Pues qué bueno que los chicos puedan reflexionar sobre eso, que tengan un instrumento de debate en la escuela sobre eso, y no que les enseñen que tener sexo a la edad más temprana es lo mejor para ellos. Porque que yo sepa, nunca un niño que empieza a tener relaciones sexuales a la edad más temprana puede crecer normalmente. Va a afectarse su formación hay observaciones biológica, médicas, física, psicológicas. Va a afectar su formación. Es simplemente por madurez. ¿No es cierto? Es madurez natural. Un niño de 8, 10, 12 años no es lo mismo que un niño de 15, 17, ni un adulto. Por eso es que se fija una edad para la adultez. Y los tratados de derechos humanos hablan de la edad núbil, la edad para casarse. El artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice: se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello. O sea, el tener edad para ello es muy importante, es un concepto que está insertado en la moral universal. O sea, esto es parte de la moral universal. Y hay algo bien importante que se está perdiendo de vista, Reinaldo. Yo quisiera dejarlo sentado en esta tarde. Antes de entrar a una pausa. ¿Cuál es el tema? ¿No? Se pretende legislar por el absurdo. Se pretende legislar por lo irracional. Se pretende legislar, ¿no es cierto?, por la presión antojadiza de grupos minoritarios. Cuando todo el discurrir del proceso legislativo en el Perú y en el mundo se da en función de dos valores fundamentales, que es la búsqueda del bienestar común, o sea, de todos, ¿no es cierto? Y segundo, la garantía y preservación de la moral pública. O sea, son esas dos cosas, ¿no? Entonces, este tema del bienestar común, el bien común, y segundo, la garantía de la moral pública, preservar la moral pública. Y esa es la moral pública que este paquete perverso se dirige a quebrar, porque es parte de la dominación del nuevo orden mundial. Y acá hay otro tema. Acá te dicen, Beatriz, como representante de Educa Bien, que no cuentan los libros con las versiones definitivas, ¿no? Pero se ha dicho de que ya estaban listos para ser impresos. Así es. ¿No es cierto? O sea, total, están desmintiendo al ministro. El 15 de julio, el ministro ha dicho que hasta el 15 de julio, porque ya del 15 de julio en el Congreso lo ha dicho. Sí, pues. A oídos y vista de todo el pueblo peruano. Así es. Entonces, vamos a esa actitud de retar al Congreso de la República. Y no solamente al Congreso de la República, sino a todos los peruanos. A todos los peruanos. Porque además, nuestros distinguidos ministros son servidores públicos. Así es. Están allí para representar el sentir de voluntad. Y la voluntad, que además está registrada en la Constitución y en las leyes. Pero no se está haciendo. Vamos a hacer una pausa. Es tiempo de hablar. Es Digital TV Perú y volvemos con nuestros invitados, Beatriz Mejía y Edgar Trejo, de la coordinadora de APAFAS. Volvemos. Estamos aquí en Tiempo de Hablar en Digital TV Perú en esta tremenda conversación muy didáctica, además muy decidora y revelando documentos como de los padres de familia diciendo queremos participar en el proceso educativo, ministro, presidente, y hasta ahora nada. Los documentos que ha presentado Educa Bien con la doctora Beatriz, nada. Acá también se piden los, ¿no es cierto, señor Trejo? Los textos. Así es. ¿No? Y dicen, no, que no sé cuánto, que no están, que todavía. Pero por el otro lado el ministro dice, no, ya los ha mostrado. Claro, ya están listos para... Además ya se repartieron.
O sea, para unos sí y para otros no. Reinaldo, los padres de familia ya no los dejan entrar a las escuelas. Antes los padres de familia entraban a las escuelas, miraban el salón, veían los libros. Ahora ya no los dejan entrar, están prohibidos entrar a las escuelas los padres para que no revisen los libros. Hay un cierrapuertas. Hay un cierrapuertas de los padres de familia. O sea, es un proceso inquisitivo y totalmente totalitario. O sea, están justamente imponiendo este aparato del nuevo orden mundial, que la gente no entiende qué cosa es, pero es un gobierno único mundial. Y mira, yo a las pruebas me remito, porque muchos podrían pensar, pues esa doctora está con el nuevo orden mundial repitiendo, ¿y qué cosa es eso? El nuevo orden mundial es un gobierno único, con un presidente único, y que nuestros presidentes se van a convertir en gobernadores. O sea, los presidentes de Perú, de Chile, Colombia, Uruguay, van a ser gobernadores de ese sistema de gobierno único mundial. Entonces, y ya lo están implantando, por si acaso. El famoso Tratado de Lima, que firmó el presidente Vizcarra, condiciona, obliga al Perú a entregar información reservada de nuestra información tributaria al banco de datos que están armando de toda la información tributaria de todas las personas a nivel mundial. Algo que es inconstitucional según las leyes peruanas. Totalmente ¿No es cierto? La Constitución del Perú. Además, ¿no es cierto? En los últimos acuerdos de la OEA, de la 48 Asamblea, también han aprobado todos los países, y nuestro representante lo ha suscrito, la formación de un registro civil único, universal, donde tus datos, los datos de tus hijos, de tus nietos y de todo el mundo, de toda tu familia, van a estar en ese registro único. ¿Para qué? Dice, para garantizar el ejercicio de tus derechos fundamentales, dice, y para que puedas acceder a los servicios esenciales. Ya eso es tenebroso. O sea, este es el sueño del más afiebrado totalitario, ¿no es cierto? Exacto. ¿No es cierto? Y que ni los comunistas lo lograron, ni los nazis, ni todos estos... No, es que el proyecto es tipo nazi esto. O sea, están Claro. incorporando todos nuestros datos a un banco de datos universal, y hablan también de un banco interamericano de datos, ¿no? Pero es el registro interamericano civil y el registro universal, el registro civil universal. Es para que se te escarapele el cuerpo, porque además la definición que dice de este registro, y eso está, usted puede entrar a la web y busquen acuerdos de la 48 Asamblea de la OEA, y van a encontrar en lo que son derechos humanos esto. Es sorprendente. ¿Y cómo es que nadie se da cuenta? ¿Y cómo es que nadie dice nada? ¿Y cómo es que estamos en un país de tanta ignorancia de la relevancia jurídica de estos acuerdos? No, lo que pasa es que cuando uno viene y saca estos documentos y dice, hey, esto no ha sido consultado con los padres, se está violentando la Constitución, esto no es natural, no es científico, te dicen, lo que pasa es que tú eres un fanático religioso, exacto, ¿por qué? Fundamentalista. Porque están gastando millones de dólares en medios de información para hacerle creer a la población eso. Por ejemplo, en estas últimas horas, la sociedad, una sociedad médica, está firmando un tratado con Planned Parenthood, ¿no es cierto? Para digamos, dar cursos a los médicos. Ya. Pero ¿no saben acaso que esta organización está investigada por el FBI en Estados Unidos? Es una organización criminal. Es una organización, claro. Así es. ¿No es cierto? Que está denunciada por una serie de crímenes, y pues la sociedad de médicos que tiene que ver con nacimientos y todo esto del tratamiento de los nacimientos en el Perú, pues está firmando un convenio con ellos. Pero Reinaldo, si la Corte Suprema tiene jueces supremos, el presidente de la Corte Suprema, el señor Duberly Rodríguez, hay la doctora Yanet Tello Gilardi, vocal supremo, la doctora Elvia Barrios, vocal supremo, integran una asociación de jueces que se llama JUSDEM, financiada por Planned Parenthood, y eso explica por qué el presidente de la Corte Suprema, en lugar de preocuparse de los graves casos de corrupción que hay en el sistema de justicia, esté viajando por todo el país formando comisiones de género para adoctrinar a los jueces en toda la ideología de género. Cuando hay mujeres que no tienen acceso, las mujeres en el Perú no tienen acceso a la justicia, Reinaldo, excepto que tengan plata. Claro. Pero si no tienen plata, como es el mayor caso de los millones de mujeres en el Perú, entonces tienen una situación de total desventaja para acceder a la justicia. Y eso no se resuelve, es un engaño esto, de que el enfoque de género va a resolver el problema de las mujeres en el Perú. Eso es absolutamente falso, es una mentira. Y se están patentando las formas de opresión contra la mujer, y más bien lo que están creando en este momento es un gran monstruo ideológico que lo que está permitiendo es implantarnos, imponernos este gobierno único mundial.
Pero habría... que no es otra cosa que esto delito de traición a la patria, porque nos están sometiendo a un poder extranjero para disponer de nuestras riquezas naturales, para despojarnos de nuestro territorio, como ya lo vienen haciendo. Nos están privatizando a favor de Chile. Chile nos está colonizando, porque ese es el diseño del plan del nuevo orden mundial, que Chile sea cabeza colonizadora de Perú, Ecuador y Bolivia, y eso se está cumpliendo a pie juntillas con el consentimiento de peruanos que ignoran lo que realmente nos están haciendo. Y mientras nosotros, déjame terminar, por favor, Reinaldo, y mientras estamos discutiendo si es buena o mala la ideología de género, ellos nos están pasando como una aplanadora, haciéndonos súbditos del nuevo orden mundial, y eso es lo que no podemos permitir. Ahora, los padres de familia, señor Trejo, se han dado cuenta de esto, ¿no es cierto? Así es. ¿Cuál ha sido el mayor reclamo en esta convención que han ustedes tenido en junio? Bueno, en esta convención que nosotros hemos tenido en junio es que los padres de familia contundentemente rechazamos, ¿no?, la necedad de este gobierno de Martín Vizcarra en la continuidad de los anteriores gobiernos de querer insistir en imponer, ¿no?, esta ideología, este enfoque de género, empezando desde el currículo en los colegios de nuestros niños. Nosotros los padres de familia vemos que un Estado de Derecho donde prima la democracia, estos gobiernos que han llegado al gobierno por democracia, por voto del pueblo, ¿no?, claro, además están con convirtiéndose, esperanza, ¿no es cierto? Claro, aunque el presidente Vizcarra, pues por todas estas acusaciones que ha tenido el presidente Kuczynski, ¿no es cierto? Y todo lo que tiene que ser investigado y seguramente se va a esclarecer en los siguientes días. Pero digamos, el pueblo ve con esperanza salir de una situación de corrupción terrible, que ahora con estas noticias puede involucrar ahora al Consejo de la Magistratura y a gente en el Poder Judicial. Prácticamente la corrupción moral está en todos los niveles del Estado peruano y eso es preocupante. Por lo tanto, los padres de familia, ¿no?, demandamos, nosotros saludamos lo que hoy día el señor presidente ha salido a las 11 de la mañana en una conferencia de prensa realmente deslindando con esta corrupción que se viene dando, ¿no? Pero hay otro tipo de corrupción. La moral. La moral. Así es. ¿No es cierto? ¿No? Entonces, ante esto, los padres de familia, creo que ya hemos hecho ya actos democráticos de querer dialogar, buscar el diálogo, ¿no?, mandar documentos. Creo que nos quedan otros espacios, como el espacio de la protesta social, ¿no?, legítima, en defensa de nuestros niños, de nuestros hijos, y bueno, también la otra parte legal. Denunciar, y yo creo que este ministro Daniel Alfaro va a tener que continuar, y no han aprendido la lección, van a tener que aprender el mismo camino que le tocó al señor Saavedra, la interpelación y la censura, a pedido de los padres de familia, de las APAFAS. Las APAFAS hicimos llegar al presidente del Congreso, ¿no?, en esa fecha, y sustentamos por qué debería ser interpelado y censurado el señor Saavedra, ¿no? Entonces, este señor Alfaro va a tener que continuar. Ahora, los padres de familia lo que quieren es que que haya una educación científica, basada, ¿no es cierto?, en la ciencia, no en ideologías. Por supuesto, ¿no? Nosotros con principios y valores familiares. En la escuela se enseña la verdad, Reinaldo. Claro, la verdad. No se enseña ni el pensamiento de la señora Susana Chávez o de Beatriz Mejía. No se enseña el pensamiento de quien sea. O sea, se enseña la verdad. Y la verdad tiene una base científica, tiene una base biológica en lo que respecta a la educación sexual. Entonces no pueden venir a estar enseñando cosas que a alguien le parece que debería ser, así sea la UNESCO, que quiere simplemente utilizar esta ideología de género como una herramienta de quiebra moral de los niños y de toda la población peruana, porque no solamente están impregnando a la niñez, están impregnando a toda la gente. La razón por la cual en este momento hay tanto violador, pedófilo, es por la proliferación de la pornografía infantil, y eso se ha generado también como un objetivo. Pero lo que ha dicho el ministro es que enseñando igualdad de género, pues se va a combatir la violencia, cuyos casos estamos viendo tan terribles en cada día. Eso está negado. Mira, la Asociación de Psicología Americana, que es APA, ¿no? Esta asociación acaba de publicar en la web un informe muy interesante, porque ha hecho un estudio de la violencia dentro de lo que son las parejas o las familias, entre comillas, integradas por personas del mismo sexo. Y hay tantos casos de violencia o peor que lo que hay en las familias heterosexuales. Entonces, no es pues entonces la explicación de la violencia, el machismo, o sea, el patriarcado, como dicen. La evidencia científica o de hechos
pues no respaldan esta postura de la ideología de género. Porque, por ejemplo, en las parejas de dos mujeres hay situaciones de violencia terribles, donde también hay asesinatos y crueldades espantosas. Terrible. Entonces, si la causa de la violencia contra la mujer es un hombre machista, entonces ¿cómo es que otra mujer lesbiana le hace tanto daño a esta mujer? Acá se citó el caso de una lideresa feminista que había golpeado a sus dos parejas mujeres, sí. ¿no? Entonces, no estamos confundiendo la etiología, o sea, la causa, los orígenes de la violencia en el Perú. Estamos viviendo una sociedad que no ha sanado de un periodo muy largo de terrorismo que lesionó de sangre, muerte, violencia a nuestra nación, y el Perú no ha sanado, eso ha afectado psicológicamente a la nación. Y por otro lado, no hemos tenido ningún liderazgo moral que pueda emprender un cambio, una transformación moral de la nación, que en este momento es lo que el Perú necesita. Los resultados han sido prácticamente negativos sobre este aspecto. A los padres de familia nos llama mucho la atención cómo habiendo tanta necesidad en la educación pública, infraestructura, alimentación escolar, implementación de aulas. Infraestructura, ¿no es cierto? No se ha atendido a los niños escolares que han sufrido el friaje, que mueren todos los años por neumonía, ¿no? Y como en los otros países, como en Bolivia, no mueren niños. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿No? Entonces, eso realmente llama la atención. Y cómo si millones de impuestos se gastan, ¿no?, en los diferentes ministerios para aplicar una política educativa, ¿no?, de implementación del enfoque de género. Eso a nosotros, como si fuera el gran tema. Así es, ¿no? Entonces, pero parece que para algunos sí es, ¿no? Por el dinero que recibirán. Pues, es que hay todo un aparato de miles de millones de dólares detrás de esto, y la gente que está apoyando esta agenda perversa, cometiendo delito de traición a la patria, a la vez están cometiendo la corrupción más inestimable, más deleznable que pueda tener un ser humano, que es vender la conciencia para vender a su patria. Ahora, las APAFAS se dan cuenta entonces de lo que está pasando, por eso es que están haciendo estos reclamos al Ministerio de Educación del presidente. Los padres de familia, las APAFAS, nos hemos puesto prácticamente en guardia, ¿no? Debido a que nosotros no pensábamos que el Ministerio de Educación, al cambiar ya los ministros, iban a continuar con esto, ¿no? Nosotros pensábamos que cambiando el ministro, cambiando el presidente, iba a quedar ahí, iban a entender, ¿no?, el mensaje que los padres de familia se le mandaba, ¿no? Entonces, ante esto, los padres de familia, lo que estamos, como le digo, se está convocando el 18 de agosto una tercera Asamblea Nacional acá en Lima, ¿no? El 18 de agosto. Así es, ¿no? Y asimismo también se está coordinando, ¿no?, otros eventos donde se discutan estos temas, donde se inviten a todas las partes, se están coordinando con todas las personas, las autoridades, ¿no?, en la cual se va a llegar a este tema. Que vengan los representantes de los LGTB, que vengan los representantes del Ministerio de Educación, que estemos los padres de familia, que estén los representantes de las instituciones como Educa Bien, ¿no? Entonces, porque este tema tiene que ponerse en agenda y discutir, dejar las cosas claras. Acá el ministro no puede venir y con el presupuesto de todos los peruanos imponer, decir, señores, a rajatabla, esto lo cerramos el 15 de julio y listo, y mandamos a imprimir los libros. Hay que hacer una aclaración, porque las personas LGTBs no se sienten representadas por estos organismos que están haciendo esto. Es un pequeño grupito de gente empoderada, porque reciben millones de dólares de Soros, los que están detrás de la imposición de esta agenda perversa, y que son los que están supuestamente peleando los derechos LGTBs. Falso, porque la gente que es decente, que puede tener una orientación sexual distinta, está totalmente en contra de esto. Dice, ¿cómo es posible que a los niños les están enseñando esta barbaridad? Entonces, esto es bien importante distinguir, diferenciar, porque la mayor parte de la población peruana que tiene una orientación sexual distinta a su sexo biológico, a la que debería tener por su sexo biológico, no comparte esta supuesta defensa de derechos, porque dice, yo tengo más que suficientes derechos como toda persona, porque los derechos son para la persona humana, y nuestra Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos que el Perú ha suscrito garantizan los derechos fundamentales de todas las personas, sin distinción de sexo, raza, orientación sexual ni nada. Todos somos iguales ante la Constitución y ante la ley. Y además otro tema que, pues viendo algunos de los libros que están implementados por este currículo escolar, pues se habla de todo lo que les parece a los que impulsan este enfoque de género, y no habla nada de la familia,
No hablan de los valores familiares, los principios familiares. En realidad no hablan de ningún tipo de valor, no hay valores. No hay valores. No hay valores. O sea, esta es la educación sin valores y que está dirigida justamente a quebrar la moral pública universal. La moral universal que está inmersa en todas las legislaciones del mundo. Nuestra Constitución, los tratados de derechos humanos están inmersas de una moral universal que todos hemos reconocido como lo bueno, justo, noble, digno para la vida de los seres humanos, individual y en sociedad. Y eso es lo que se quiere quebrar con este paquete de imposición del nuevo orden mundial. Entonces, ¿por qué razón? Porque el nuevo orden mundial, hay que decirlo, es anticristiano. Y su presupuesto es quebrar la moral universal cristiana para implantar el anticristianismo. Y por eso es que empiezan a prohibir la religión, la lectura de la Biblia, que los niños oren en la escuela, todo este tipo de cosas que en este momento Estados Unidos está desmantelando, o sea, está volviendo a sus orígenes. Y no dejando entrar a los padres de familia para enterarse de qué cosas les están enseñando a los hijos. Señor ministro, aquí hay una carta de los padres de familia pidiendo la audiencia. Señor presidente, ¿dónde está la carta para el presidente? Acá está. ¿No? También se está pidiendo la audiencia y aquí está el despacho presidencial. Y son ustedes los que deberían pues convocarlos y tener la relación que manda la Constitución y la ley, y no lo están haciendo. Yo lo que quisiera agregar, Reinaldo, con respecto al señor Vizcarra, al presidente de la República, el destino de la patria le dio una cita inequívoca de reto moral. Una conferencia de prensa deslindando con la corrupción no puede determinar lo que realmente es su gobierno. Lo que sí va a determinar lo que es su gobierno y lo que es usted es que sea capaz de zanjar y tomar decisiones que terminen con esto. No sé cuánto le cueste a usted y a su familia, pero créame que Dios y la patria se lo van a agradecer, o si no también se lo van a demandar. Permíteme. Sí, dígame. Sí, también, con tu permiso, Reinaldo, dirigirme al presidente Martín Vizcarra y decirle: señor Martín Vizcarra, usted es un padre de familia, usted tiene hijos, usted tiene una esposa, usted tiene una familia. La familia es la cédula básica de la sociedad. Y no puede estar atentando con esta política de imponer, atentar contra la familia. No puede ir en contra de los intereses de sus hijos y de nuestros hijos. Ese es el clamor, ese pedido que le hago llegar a usted, señor Martín Vizcarra, y rechace esta política extranjera que quieren imponer y hacerle daño al futuro de nuestros niños y de nuestro país. Gracias a Beatriz Mejía de Educa Bien y a Edgar Trejo de la Coordinadora Nacional de APAFAS. Ha sido tiempo de hablar. Reinaldo Aragón les agradece la atención. Hasta la próxima aquí en Digital TV Perú.